Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición matinal de Congreso Noticias. En los siguientes minutos les presentaré un resumen del acontecer parlamentario. Ahora vamos con los titulares de hoy, miércoles 26 de julio. Se inscriben 2 listas para elección de la nueva mesa directiva del Congreso. La número 1 es presidida por Luz Salgado de Fuerza Popular y la número 2 la encabeza Wilber Rosas del Frente Amplio. Titular del Poder Legislativo, Luis Iberico Núñez, opinó sobre pedido de indulto humanitario para expresidente Alberto Fujimori. Señaló que decisión del mandatario sobre el tema deberá ser respetada. Mitzi Capriles, esposa del detenido líder opositor al gobierno de Nicolás Maduro, Antonio Ledesma, se reunió con el presidente del Congreso y la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Venezuela. Congresista Luciana León hizo un llamado al próximo gobierno para que establezca plan de acción inmediato que ayude a erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Congresista Marisol Perestello estuvo presente en la entrega de restos a los familiares de víctimas de Sendero Luminoso en Ayacucho. Muy temprano se presentaron en la Oficialía Mayor del Congreso las 2 listas que competirán en la elección de la nueva mesa directiva del Parlamento Nacional. La número 1 es presidida por la parlamentaria Luz Salgado Rubianes de Fuerza Popular y la número 2 la encabeza el congresista Walter Rosas Beltrán del Frente Amplio. De conformidad con el artículo 12 del reglamento del Congreso de la República sobre la elección de la mesa directiva, la agrupación Fuerza Popular inscribió a las 9:14 de la mañana de este lunes 25 de julio la lista de candidatos a la mesa directiva, acto que estuvo a cargo de su vocero de bancada, el congresista Luis Galarreta. Encabeza la lista la parlamentaria Luz Salgado Rubianes para la presidencia, Rosa María Bartra Barriga para la primera vicepresidencia. Las acompañan en la lista Richard Acuña Núñez para la segunda vicepresidencia por la bancada de Alianza por el Progreso y su colega Elías Rodríguez Zabaleta para la tercera vicepresidencia de la bancada aprista. Minutos más tarde hizo lo propio ante la Oficialía Mayor del Congreso la bancada Frente Amplio, cuya lista es encabezada por el parlamentario Wilber Rosas Beltrán, y lo acompañan María Elena Foronda, Alberto Quintanilla y Hernando Ceballos Flores para la primera, segunda y tercera vicepresidencia respectivamente. Ambas listas postulan a la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2016-2017. La elección se realizará en una sesión especial del Pleno del Congreso este martes 26 de julio a partir de las 10 de la mañana. Debemos precisar que esta inscripción se dio en el marco del reglamento del Congreso 24 horas antes de la elección. Hoy a las 10 de la mañana tendremos todos los detalles. Y tras su inscripción y en conferencia de prensa, la congresista Luz Salgado presentó a candidatos de la lista que ella preside. Afirmó que de obtener el respaldo de la mayoría de la representación plenaria, trabajará para tener un Congreso dialogante que cumpla con las expectativas ciudadanas. Para la presidencia y la mesa directiva del Congreso de la República del periodo parlamentario 2016-2017. Quienes la van a integran la lista de los partidos Fuerza Popular, Alianza por el Progreso y el Partido Aprista Peruano. Están conformadas a la presidencia la señora Luz Salgado Rubianes, a la vicepresidencia la doctora Rosa Bartra Barriga, primera vicepresidencia, a la segunda vicepresidencia el señor Richard Acuña Núñez y a la tercera vicepresidencia el señor Elías Rodríguez Zabaleta, quienes se encuentran aquí presentes, el Partido Aprista Peruano. Vamos nosotros a darle el uso de la palabra a la candidata a la presidencia del Congreso de la República, la doctora Luz Salgado Rubianes. Hoy día podemos anunciarles con gran satisfacción que el Partido Fuerza Popular, junto con el Partido de Alianza por el Progreso y el Partido Aprista Peruano, después de varias conversaciones hemos llegado a un consenso con el cual nosotros pensamos y nos proponemos hacer con una mesa directiva diferente, un Congreso diferente, un Congreso dialogante, un Congreso que pueda cumplir con las expectativas ciudadanas, un Congreso austero, un Congreso con el que los ciudadanos puedan sentirse verdaderamente representados, en el que vamos a practicar una serie de modificaciones para hacerlo más eficiente, modificaciones en el propio reglamento del Congreso, de modo tal que los plazos se cumplan,
que los plazos se cumplan para el tema de las insistencias que hemos visto nosotros en el trabajo y la experiencia parlamentaria, que por no tener fechas, simple y llanamente estábamos expuestos a que las normas se pierdan. Plazos para las comisiones investigadoras, plazos para las comisiones de ética. Vamos a trabajar con austeridad y vamos a hacer que las representaciones también en provincias puedan cumplir su función estrictamente con el personal que tiene que salir. No vamos a hacer leyes que sean simplemente declaraciones, sino leyes que sean efectivas. Es decir, nos proponemos cambiar esa imagen que los congresistas nos proponemos con el esfuerzo, y en esta tarea nosotros vamos a dar todo el trabajo, toda nuestra disposición a fin de que podamos realmente presentarnos con una imagen diferente. Y aquí, acompañados casualmente de nuestra mesa directiva multipartidaria, porque ese ha sido el fin, de que nosotros vayamos acompañados de otros partidos políticos para demostrar que nosotros sabemos trabajar en democracia. Invitamos a los miembros de Acción Popular y ellos dijeron que no querían participar, que tal vez para el próximo año. Respetamos esa decisión. Saludamos también la presentación de otra lista que nos parece que va a ser la lista del partido de gobierno, nos han dicho, con Frente Amplio. No sabemos todavía porque no está inscrita, pero en todo caso esta es una lista multipartidaria de oposición, y en esa oposición responsable, no obstruccionista, una oposición que va a cumplir con dar las prioridades de las normas que también vienen del Ejecutivo. 8:14 de la mañana, y por su parte el congresista Wilber Rosas Beltrán, candidato a la presidencia del Congreso con la lista número 2, también presentó los integrantes de su fórmula para la mesa directiva. El Frente Amplio cree que no puede existir en el Parlamento una sola lista, no puede haber una mesa directiva ni un Congreso monocorde. Queremos un Congreso plural en el cual puedan participar todas las fuerzas, pero también nos reafirmamos en la descentralización, y por esa razón nuestra lista está compuesta. Uno, yo estoy el que presido, Wilber Rosas, representante del Cusco. Igualmente está la congresista María Elena Foronda, que viene de Ancas, Alberto Quintanilla de Puno y Hernando Ceballos de Piura. Entonces, como ustedes ven, son fuerzas que vienen tanto del sur como del centro y del norte, y creemos que tenemos que luchar y tener, como siempre hemos dicho, un pie en el Congreso y otro pie en las regiones, otro pie en el movimiento social, con el otro pie también en la calle. Por esa razón nosotros estamos planteando esta nueva lista, que es una alternativa de carácter político, y para eso también hemos hecho la propuesta de coordinar con las otras fuerzas para que sea una lista multipartidaria. No hemos logrado, pero creemos que sí hay el espíritu de acompañarnos en ese propósito. Estamos trabajando también aquí como para poder conformar, apoyar, visibilizar nuestro programa y también las alternativas que hemos presentado durante la campaña. Refleja una voluntad del Frente Amplio de hacer un manejo democrático del Congreso. En segundo lugar, tenemos la voluntad de hacer un manejo transparente. Y en tercer lugar, queremos un manejo austero del Congreso, que esté de acuerdo a la realidad del país. Los ciudadanos que confiaron en el Frente Amplio deben saber que el Frente Amplio va a hacer esa oposición democrática, propositiva. Por eso mismo presentamos esta lista, para que todos y todas los ciudadanos que confiaron en una alternativa de cambio se sientan representados y representadas también en este importante espacio directivo de nuestro Congreso. De otro lado, el titular del Poder Legislativo, Luis Iberico, opinó que el expresidente Alberto Fujimori está en su derecho de solicitar indulto humanitario y que la decisión que tome el mandatario al respecto deberá ser respetada. Está en su derecho, como cualquier ciudadano, Alberto Fujimori, de solicitar un indulto humanitario. Si se comprueba que en efecto es grave el estado de salud del ingeniero Fujimori
y que esto se deteriora más en las condiciones de carcelería, privado de su libertad en la cual se encuentra, el presidente puede tomar la decisión de conceder el indulto. Así opinó el titular del Parlamento, Luis Iberico Núñez, respecto al pedido de indulto, al tiempo de señalar el poco tiempo que queda para ello. Asimismo, recordó que el presidente entrante, Pedro Pablo Kuczynski, había manifestado su decisión de no otorgarlo, sino una salida a través de una norma. Es evidente que va a ser muy difícil, quizás no imposible, pero muy difícil, que en los pocos días que quedan al presente régimen, el actual mandatario Ollanta Humala pueda conceder este indulto. El entrante presidente Pedro Pablo Kuczynski ya ha señalado que él no lo concedería. Es su potestad, es su facultad. Y en ambos casos, ya sea que el presidente Humala la conceda o que en el futuro próximo el presidente entrante no la conceda, es algo que en la sociedad tenemos que respetar. En otro momento, Iberico Núñez sostuvo que todo esfuerzo que apunte a una reconciliación en el país será bienvenido. Todo esfuerzo que apunte a una reconciliación nacional que debe ser muy conversada, muy discutida, muy consensuada, creo yo, para un país como el nuestro, que está buscando horizontes para toda su población en materias, creo yo, muy trascendentales, será bienvenido. Lo que no se desea es que esto sea un toma y daca, ¿no? Indulto para uno e indulto también para el hermano del presidente, como se especula, que no hay nada de eso avanzado todavía. Pero esperemos que esto no tenga ese tipo de motivaciones y sí un intento por pedir un indulto con razones valederas. Finalmente, el presidente del Congreso dijo que si se plantea una ley para favorecer en general a condenados mayores de 75 años para que accedan al beneficio de una prisión domiciliaria, tendría que ser una norma con candados, a fin de evitar exponer a la sociedad. 8:19 y vamos a una pausa, pero volvemos con Mixi Capriles, esposa del líder opositor venezolano Antonio Ledesma. Se reunió con el titular del Legislativo, Luis Iberico. Volvemos con los detalles. Recuerde que puede acceder a mayor información a nuestra web congreso.gov.pe o seguirnos en las cuentas, en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Hola, hace algo más de 5 años, no sé si lo recuerdas, a través de un video y de este volante, no sé si te acuerdas, pedí tu voto para llegar al Parlamento. Hoy, que es mi último día en mi despacho congresal, quiero contarte qué hice con tu voto en el Congreso de la República. El detalle completo lo puedes encontrar y te invito en albertobengolea.com. Por favor, revisa la página, que ahí está todo el detalle de cada una de las cosas que hice, pero ahora quiero repasar rápidamente algunas de las cosas que encontrarás ahí. El volante decía: como periodista deportivo quiero lograr darle fin a 40 años de atraso de nuestro deporte. Bueno, apenas llegué al Parlamento me encontré con que los principales clubes de fútbol del Perú estaban por desaparecer, ¿te acuerdas? Lo primero que hice fue legislar rápidamente para que eso no ocurra, pero después me dediqué a trabajar en lo que a mí me parecía lo más importante, y lo he dicho en televisión durante muchos años: el retorno de la educación física a la escuela primaria estatal, y lo logramos. Después de mucho debate, después de mucha insistencia, después de mucho trajinar, logramos que se incluya en el presupuesto del 2014 una partida de 118 millones de soles para comenzar el programa de retorno de los profesores de educación física. Y después de eso, nos dedicamos a trabajar en serio un paquete legislativo para la gran transformación del deporte nacional. Y en ese sentido, los últimos 2 años, encabecé un grupo de trabajo del deporte para poder precisamente sacar adelante estas leyes, y lo conseguimos. La ley de educación física, para que nunca más falte un profesor en los colegios. La ley de mecenazgo deportivo, para que la empresa privada pueda invertir en el deporte y en los deportistas. En esa misma línea, antes habíamos dictaminado la ley de obras por impuestos. La ley de alta competencia en las universidades, creamos el PRODAC, los programas de alta competencia,
para que los universitarios peruanos puedan ser deportistas de alto nivel, para que los deportistas de alto nivel puedan ser también universitarios, para que la universidad deje de ser la tumba del deporte en el Perú. Y además, la ley que democratiza las federaciones, para que los deportistas profesionales puedan también participar en su deporte, con una ley que además, modificando la legislación actual, ordena la casa en cada una de esas federaciones. Y para culminar la tarea, integramos una delegación con diferentes personalidades del Perú, fuimos a Mónaco y logramos que el próximo año, el 2017, Lima sea sede de la reunión del Comité Olímpico Internacional. La reunión más importante del mundo del deporte se va a desarrollar por primera vez en el Perú y por cuarta en América Latina. ¿Nos quedó algo pendiente en deporte? Sí, nos quedó una, la ley del deportista de alto nivel. Está dictaminada, está aprobada, lista para ser aprobada por el próximo Congreso, si así lo desea. El volante decía además que como abogado penalista que soy, quería legislar para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. El primer año fui presidente de la Comisión de Justicia y la primera norma que traté de sacar adelante y que la convertimos en ley fue la creación del CONAPOC, el Consejo Nacional de Política Criminal, un órgano integrado por especialistas en la materia para combatir el crimen. Lamentablemente el Estado casi no lo ha usado. Recién en los últimos meses hemos tomado conocimiento del trabajo de estos criminólogos que si comienzan a hacer su tarea serán una respuesta para la seguridad ciudadana. Pero además hicimos la ley de justicia de paz, que ayuda en tantos lugares del país. Logramos, a través de una ley, que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía regresen a la tarea para darnos su experiencia en el combate contra el crimen. Eliminamos beneficios penitenciarios para los delitos más graves y comenzamos la gran tarea de darle al Perú un nuevo Código Penal, que queda como pendiente también. 5 años desarrollando el trabajo de un Código Penal que creemos está listo para que así lo desee el próximo Congreso lo pueda promulgar. Decía además el volante que como dirigente político quiero fiscalizar para fortalecer nuestras desprestigiadas instituciones democráticas. Y aquí debo lamentablemente decir que no pudimos cumplir la tarea. A pesar del mucho esfuerzo que hicimos, a pesar de todo el trabajo que pusimos, uno de los primeros proyectos de ley que presenté en el Parlamento, fue una ley para declarar la vacancia de los congresistas tránsfugas. No una sanción, no un castigo, no una multa, no una suspensión, vacancia, afuera del Congreso, a su casa. Lamentablemente el mío es apenas un voto y no logré convencer a la mayoría de congresistas. Integré entonces una comisión para hacer la reforma política. Se hicieron una serie de sugerencias que tampoco lograron madurar y es por eso que en los últimos años vengo denunciando permanentemente que este Congreso no cumplió la tarea de hacer esa gran reforma política que espero el próximo Congreso pueda emprenderlo. Con humildad debo decir que en este rubro quedó esta materia pendiente. Y finalizar el volante diciendo que como padre de familia y profesor universitario quiero representar a los jóvenes y a los niños de mi país. Comenzando nada más logramos aprobar 3 o 4 leyes para beneficiar a la madre y al hijo alimentista, para acelerar los engorrosos trámites que hay para que ellos puedan acceder a una cosa que es de plena justicia. Se logró. Hoy todo eso es mucho más fácil. Pero además recibimos permanentemente a los jóvenes. Aquí, en mi despacho, en las instalaciones del Congreso, siempre hubo delegaciones juveniles visitándonos y siendo recibidos para incentivarlos a preocuparse por la realidad nacional. Me acerqué a cada uno de ellos también, a colegios, a universidades, en todos los rincones del país, a interactuar permanentemente con la juventud, cosa que espero haber logrado también a través de las redes sociales, y alentando programas como el Parlamento Joven, que es uno de los mejores programas que tiene el Congreso de la República. En esa misma línea estuve permanentemente preocupado por la juventud nacional. Pero además, esto no estuvo en el volante, pero además otras cosas que encontrarás en albertobengollea.com son algunas tareas que realicé. Fueron 4 años en la Comisión de Defensa. 5, perdón. Ok, defendí los bienes del ejército peruano que quisieron ser vendidos más de una vez. Defendí la institucionalidad de las Fuerzas Armadas por el manoseo que se pretendió hacer sobre la oficialidad, sobre la alta oficialidad. En nuestra última lucha exitosa, por cierto, logramos la creación del SEMAN, el Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú, para ponerla a la vanguardia de la aeronáutica en América Latina. En la Comisión de Educación luché duro en la ley universitaria. Creo que tiene cosas muy buenas la ley universitaria, pero creo que tiene cosas malas, y algunas muy malas, que espero se corrijan en el próximo Parlamento. Pero además,
también en el Parlamento hay que dar testimonio y gratitud a diferentes personajes y traté de hacerlo. Se cumplieron 40 años de la Copa América que ganó el Perú. Homenajeamos a esos campeones del 75. Se cumplieron 45 años de la participación en México 70. Los tuvimos aquí en el Congreso de la República y luchamos a su lado por la justa pensión que viene reclamándole al Estado peruano. Logramos también hacer un homenaje a la memoria de dos grandes dirigentes políticos, Mario Polar y Ernesto Alaiza, al conmemorarse los 100 años de su nacimiento. Quedan en el Congreso los bustos inaugurados de cada uno de ellos y las múltiples actividades que se hicieron en su conmemoración. Pero lo más importante de todo, traté de representar, espero haberlo logrado. Por esa razón recibí aquí en el despacho a todos los que vinieron, y más de uno de ustedes debe recordarlo, a los que tocaron la puerta, a los que llamaron por teléfono, a los que escribieron un mail, todos fueron recibidos y escuchados, porque lo que quería era ser la voz de cada uno de ustedes en el Parlamento. Por esa razón visité casi todo el Perú, llegué a casi todos los rincones de la patria para escuchar a la gente, para poder más de una vez en el Congreso de la República levantar la mano y decir, hey, esta es la verdad de lo que pasa en ese lugar, y poder representarlos en cada problema limítrofe, en cada problema territorial, y poder alegrarme cuando inauguramos el primer preventorio del cáncer en Huanchac, en Cusco, y lograr cada una de las cosas que allí se lograron, para tratar de ser la voz de cada uno de ustedes. Por esa razón, siempre traté de estar cercano, de llegar a cada sitio, de recibir a todos y de estar presente en todos los plenos que se realizaron a lo largo de estos 5 años. Falté un par de veces, cuando nos fuimos a Mónaco para conseguir la sede de la reunión del Comité Olímpico Internacional y cuando fuimos a Australia para hacer ese trabajo que se culminó con la ley del PRODAC, de los programas de alta competencia en las universidades. Pero después intentamos hacer eso, esperamos haberlo logrado, haber tratado de ser la voz de cada uno de ustedes. Por eso en el momento de la despedida quiero agradecerte, por haber estado acá, por haber venido, por haber llamado por teléfono, por haber criticado cuando había que criticar, por haberme hecho llegar tu palabra de aliento, por haberme hecho sentir que nunca estuve solo, que siempre estuve contigo, que siempre estuve escuchando tu voz y tratando de ser tu voz en el Parlamento. Muchas gracias por estos 5 años. De verdad, me voy con la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias. Martes, Contracara. Hoy tenemos una invitada de lujo, abogada de profesión y una referente en la política peruana. Nos referimos a la doctora Marta Chávez Cosío de Campos. Yo no voté por el presidente del año 90, pese a que yo no había votado por el presidente Fujimori, vi todo el esfuerzo que se hizo. Contracara, martes, 10 de la noche, por Congreso Televisión. Ocho y 30 de la mañana y retornamos con más aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. La reelecta congresista Cecilia Chacón fue clara en señalar que el tema del indulto de Alberto Fujimori lo maneja el abogado del expresidente y que la bancada de Fuerza Popular no presentará ninguna iniciativa legislativa sobre el caso. También se pronunció el parlamentario Elías Rodríguez. Veamos. Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada en lo que se refiere a ese tema. Eso tendrá que ser por la vía judicial, que la ve única y exclusivamente su abogado. ¿No conocían ustedes ese tema del indulto? No lo conocíamos. Nos hemos enterado, al menos personalmente me he enterado por la prensa. Nosotros no vamos a presentar ninguna iniciativa legislativa, como lo dijo nuestra lideresa Keiko Fujimori en la campaña pasada. Ella tiene un compromiso, así lo ha dicho, así lo ha afirmado. Y nosotros no presentaremos ningún tipo de iniciativa legislativa que tenga nombre propio. Si el señor Kuczynski cree que esa ley se debe de dar, que la presente y nosotros la evaluaremos en su momento, pero no está en nuestra agenda y nosotros no vamos a presentar. Será una propuesta personal, pero no de la bancada. No nos olvidemos que para que sea presentada una iniciativa legislativa tiene que tener 6 firmas y el señor simplemente
simplemente es su iniciativa personal. Tendrían que preguntársela a él. Que debe tratarse dentro de los cánones estrictamente legales y regulares. Es una facultad que le corresponde al señor presidente de la República. Tenemos un presidente en ejercicio durante unos días más y tiene que seguir todo un protocolo. Esa decisión debe ser asumida, repito, dentro del marco legal correspondiente. Sobre el mismo tema, la congresista y próxima ministra de Justicia, Marisol Perestello, también se pronunció. El problema no es el indulto, es que este se dé cuando medien actos de corrupción. Si hay un indulto humanitario que se lleva con un proceso adecuado para cualquier persona, estoy hablando esto en general, y procede porque su condición es grave y se puede agravar con una prisión, yo sí creo que nadie debe morir en la cárcel para todo el mundo. Creo que la gran crisis del sistema penitenciario es que siempre se enfoque a partir de algunas personas que están privadas de libertad y son emblemáticos, y no se piensa en las otras 79.999 personas que también están privadas de libertad y que requieren un sistema penitenciario más justo, lo que no significa bajo ningún punto de vista impunidad. Así que esa lógica general aplica para cualquier caso y en cualquier supuesto, y va a ser y ha sido siempre mi lógica de conducta también. Es que las políticas, y repito, desde el Congreso y será así en el futuro también, tienen que ser para todos, ¿no? Y yo sí creo que hay personas privadas de libertad que tienen cáncer o cáncer terminal, o tienen o están con SIDA, o tienen tuberculosis o resistente, que son difíciles de llevar, tratamientos que son difíciles de llevar en privados de libertad, que debieran de tener tratamientos diferenciados. Y ya digo, la gran crisis del sistema penitenciario es que se piensa en razón de personas y no en razón del conjunto. Una persona de 70 años o de 80 años que no va a ser un peligro no va a ser un peligro y cuyo estado de salud es delicado, debiera de cumplir el resto de su condena en su casa, y eso no tendría que beneficiar a nadie en particular. Lo que pasa es que eso tiene que hacerse dentro de un plan general, ¿no? Entonces, en esa línea es donde voy a yo llevar mis acciones futuras. Vamos con lo anunciado. Mitzi Capriles, esposa del detenido líder opositor al gobierno de Nicolás Maduro, Antonio Ledesma, se reunió con el presidente del Congreso y la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Venezuela. En su última actividad protocolar como titular del Poder Legislativo, Luis Iberico Núñez recibió en el despacho de la presidencia a la delegación venezolana encabezada por Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, detenido por el gobierno de Nicolás Maduro. Capriles estuvo acompañado por Óscar Pérez, refugiado político, y el embajador Milos Alcalay. Iberico Núñez recibió el testimonio sobre la crisis política, económica y social que afronta Venezuela. La comitiva arribó al Perú para reunirse con diversos partidos políticos buscando apoyo en su lucha por recobrar la democracia de su país. Le hemos transmitido nuestros mejores deseos para su pueblo, que está buscando una salida pacífica a la situación en la que se encuentra actualmente. Enviamos a través de ella nuestros saludos a su esposo y a todos los que han sido privados de la libertad en este país hermano por razones absolutamente políticas, y le deseamos lo mejor. Mitzi Capriles agradeció el apoyo recibido por los políticos de las diversas bancadas y subrayó la importancia de la capacidad de dialogar y discutir temas de importancia sin llegar a la opresión de los opositores por ideologías distintas, ya que esto genera una grave crisis como la que se vive en Venezuela. Veo en este Parlamento, como bien dice Antonio Ledesma, los peruanos tienen la verdadera madurez para, con todo y las diferencias políticas que en un momento dado puedan tener entre unos y otros, la capacidad de sentarse a hablar y de verse a los ojos, Jorge, para poder discutir los principales problemas del Perú y seguir sacando adelante este país que amamos tanto. Más temprano, la esposa de Antonio Ledesma se reunió también con el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski y la candidata a la presidencia del Parlamento, Luz Salgado, integrante de la Liga Parlamentaria Perú-Venezuela. Finalmente, el congresista Jorge del Castillo, también miembro de la Liga Parlamentaria Perú-Venezuela, manifestó que por primera vez coinciden tres fuerzas políticas en apoyar una misma preocupación, como es el sentir del pueblo venezolano. El presidente de la República, que ayer recibió a la señora Capriles de Ledesma, y la señora Salgado, presidenta del Congreso, son tres fuerzas políticas a las cuales nos sumamos
Y resulta que es el primer consenso que se alcanza en el Congreso del Perú. Habrá muchos puntos de divergencia, de discrepancia, pero este es el primer y más auspicioso evento de sumar fuerzas, de acordar puntos para defender los derechos del pueblo venezolano. Y en otras noticias, la congresista Luciana León hizo un llamado al gobierno para que se establezca un plan de acción inmediato que ayude a erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Uno de los anuncios del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski cuando asuma su mandato este 28 de julio debe estar relacionado a erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. En opinión de la congresista Luciana León, este problema debe ser tratado de manera integral como una política de Estado. No solo debe ser visto desde el Congreso de la República, ni tampoco solucionamos nada cuestionando tan solo el Poder Judicial de Ayacucho. Sabemos que este es un tema estructural que debe de ser modificado desde el Poder Judicial Nacional para ver qué medidas se tienen que hacer para lograr revertir esta situación. En primer lugar, para ello tenemos que encontrar la disposición por parte del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski que lo incorpore como un tema de Estado. León Romero se pronunció así al comentar las últimas sentencias que dejaron en libertad a los agresores de Lady Guillén y Cindy Arlette, ambas víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus exparejas. Sostuvo que el plan de acción debe incluir la capacitación de jueces, abogados y estudiantes. Trabajar en un plan nacional de capacitación en todo lo que es la lucha contra la violencia de la mujer. Esto a nivel de jueces, a nivel nacional, a nivel de abogados y obviamente también vamos a solicitar que se incorpore a nivel estudiantil, a nivel universitario, sobre todo por parte de la Facultad de Derecho. Ese es un tema que tiene que empezar desde la raíz. Los cambios exigen, además, modificaciones en el área de medicina legal, con el fin de que los protocolos establecidos sean más efectivos en determinar las lesiones causadas en las víctimas. La parlamentaria priista formuló un llamado a todas las mujeres del país a no quedarse calladas ante cualquier tipo de agresión física y verbal por parte de sus parejas, padres, familiares u otros. 8:39 y tras la pausa, congresista Marisol Pérez Tello entregó restos de las víctimas de la violencia. Regresamos entonces con más aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. — 8:44 de la mañana y retornamos aquí a la edición matinal de Congreso Noticias. La congresista Marisol Pérez Tello estuvo presente en la entrega de restos a los familiares de víctimas de Sendero Luminoso en Ayacucho. En una emotiva ceremonia, la Fiscalía de Ayacucho, en coordinación con la congresista Marisol Pérez Tello, entregaron a sus respectivos familiares los cuerpos de 9 personas que murieron hace más de 3 décadas en el centro poblado Aranguay, víctimas de Sendero Luminoso en el año 1983. Entre los restos se pudo identificar, gracias a exámenes odontológicos y pruebas de ADN, a 8 hombres y una mujer, además de un NN. La parlamentaria Pérez Tello explicó que la entrega de los restos a sus familiares representan el fin de un ciclo, refiriéndose a su labor como parlamentaria. Bueno, es el fin en realidad de un ciclo, ¿no?, en el que he podido participar de entregas de restos humanos en varias oportunidades, en Huamanga muchas más que en otros lugares, pero por ejemplo empezamos nosotros en Soras, que fueron más de 117 personas asesinadas a machetazos y a pedradas el 16 de julio del 83 por Sendero Luminoso, porque es Pepalomino. Y fue eso, esa exhumación, lo que permitió que Marta Liendo y Osmán Morote no salieran en libertad.
Y cierro con lo mismo, ¿no? Cierro con una entrega de restos asesinados por Sendero Luminoso. En el medio, lamentablemente, también han habido entregas en las cuales el autor material han sido las Fuerzas Armadas, es decir, el Estado. Y eso hay que decirlo sin miedo. Y han habido otras en las que los autores materiales han sido ronderos. En otro momento, manifestó sentirse orgullosa de haber podido acompañar como autoridad en la entrega de restos de víctimas del conflicto interno. Para mí, como congresista, me llena de orgullo y de satisfacción personal, pero también institucional, haber podido acompañar como autoridad esto, porque representas al Estado, y el Estado tiene que estar presente, porque esta es nuestra responsabilidad, y porque los 16.000 peruanos que faltan, nos faltan a todos. Así que hay que tener ese tipo de presencias institucionales, que esté el general acá, el jefe de semana del Ministerio de Justicia, digamos, emblemáticos, ¿no? El representante de Comiset que inició el proceso peruano de búsqueda junto con Mamadelina, te revela la importancia. El problema es que son siempre las mismas personas. Lo que se necesita son compromisos institucionales y de Estado, que yo espero que se continúen, por supuesto, independientemente del gobierno que venga, ¿no? Entre los restos entregados a sus familiares se encuentran los de Roberto Carvajal Ortega, Macedonio Cusiche Aguilar, Paulino Camasi Curo, Marino Carvajal Quispe, asimismo Roque Taipe Acuña, Florencio Salvatierra Quispe, Florinda Astopillo Quispe, Edgar Durán Guamán e Ismael Durán Azurza. En el caso del cadáver sin identificar, aún no se ha podido reconstruir el cuerpo. Por su parte, el general del Ejército Juan Fernández Dávila Vélez, presidente del Consejo de Reparaciones, señaló que estos actos de entrega son una reparación simbólica que el Estado está haciendo a todas las víctimas de las zonas afectadas por la violencia terrorista, como Ayacucho, Huancavelica y Junín. El Consejo de Reparaciones tiene una labor demasiado ardua y ha sido testigo de todos los testimonios de todas las víctimas, de los familiares, y el esfuerzo grande que hacemos a diario para que todas estas personas en verdad sean reparadas. Pero como dicen, la reparación no es realmente lo que las víctimas requieren, pero deben tomarlo como un cariño, como una muestra de que el Estado sí reconoce, de que tiene una deuda con ellos. En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Pablo Rojas, señaló que es un acto altamente significativo porque se da en el marco de una norma aprobada por el Congreso de la República, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Aranguay representa un paso importante desde que comenzaron estas exhumaciones. La primera, como ustedes deben recordar, se inició en Lucanamarca, fue la famosa masacre senderista de 68 campesinos. Esa investigación la hicimos nosotros, hicimos el entierro digno para esas víctimas. De allí hasta ahora ha sucedido un largo camino y cada vez el Estado ha ido mejorando su actuación en relación a esta restitución de restos. Pero faltaba una ley, ¿no?, del Congreso que ordenase todos estos esfuerzos para que cerrásemos todo este capítulo de personas desaparecidas prontamente. Esa es la enorme significación que tiene lo de Aranjuay hoy en ese contexto. El representante de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, Adolfo Chávarri, dijo que es un día muy importante para familiares y funcionarios que intervinieron en el proceso de reparación de los restos óseos. Este es un trabajo que se ha venido sosteniendo de manera multisectorial desde el año finales del 2011, y que nos traza una tarea enorme que debe continuar. Tenemos en el país una cifra estimada de casi 16.000 personas desaparecidas, una ley de búsqueda de esas personas desaparecidas, que va a demandar del Estado peruano un enorme esfuerzo para encontrar a los desaparecidos peruanos, nuestros desaparecidos. Por la tarde, la parlamentaria Pérez Tello y el representante de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, Adolfo Chávarri, inauguraron el proyecto piloto Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Artesanía Textil de la Asociación de Familias Desplazadas de la Violencia Política, con una inversión de 100.000 soles, el cual está ubicado en la zona de Río Seco. Asimismo, visitaron las instalaciones de los 4 centros pilotos financiados por la misma organización, que alberga a las primeras 20 mujeres desplazadas por el conflicto interno. En dicho local se realizan labores de panadería, artesanía, entre otras.
Según dijeron, la Municipalidad de San Juan Bautista designó a un maestro panadero para que las capacite y a un administrador para que les enseñe a manejar su propio negocio. Y en otras noticias, este martes 26 de julio se elegirá a la nueva mesa directiva del Congreso. Este importante acontecimiento se realizará de acuerdo a las siguientes reglas. Leídas las listas de candidatos propuestas, la mesa directiva invitará a 2 congresistas para que oficien de escrutadores, quienes firmarán las cédulas de votación que serán distribuidas entre los congresistas para que emitan su voto. Una vez que todos los parlamentarios presentes hayan emitido su voto, se realiza el escrutinio, dando lectura a cada cédula sufragada. Terminado el escrutinio, el presidente proclama miembros electos de la mesa directiva a los candidatos de la lista que hayan logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. El resultado de la elección se comunica en forma oficial al presidente de la República, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al titular del Tribunal Constitucional, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al fiscal de la Nación, al defensor del pueblo, a las instancias regionales y a las municipalidades provinciales del país. Recuerde que la sesión se inicia hoy, martes 26, a partir de las 10 de la mañana. Usted tendrá todos los detalles de lo que acontezca en el hemiciclo principal del Congreso, donde se dará la elección de la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2016-2017. Vamos a una pausa y volvemos con lo último de la información aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. Volvemos con lo último de la información aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. Y en las primeras horas de la mañana de ayer se presentaron en la Oficialía Mayor del Congreso las 2 listas que competirán en la elección de la nueva mesa directiva del Parlamento Nacional. La número 1 es presidida por la parlamentaria Luz Salgado Rubianes de Fuerza Popular y la número 2 la encabeza el congresista Wilber Rosas Beltrán del Frente Amplio. De conformidad con el artículo 12 del reglamento del Congreso de la República sobre la elección de la mesa directiva, la agrupación Fuerza Popular inscribió a las 9:14 de la mañana de este lunes 25 de julio la lista de candidatos a la mesa directiva, acto que estuvo a cargo de su vocero de bancada, el congresista Luis Galarreta. Encabeza la lista la parlamentaria Luz Salgado Rubianes para la presidencia, Rosa María Bartra Barriga para la primera vicepresidencia. Las acompañan en la lista Richard Acuña Núñez para la segunda vicepresidencia por la bancada de Alianza por el Progreso y su colega Elías Rodríguez Zabaleta para la tercera vicepresidencia de la bancada aprista. Minutos más tarde hizo lo propio ante la Oficialía Mayor del Congreso la bancada Frente Amplio, cuya lista es encabezada por el parlamentario Wilber Rosas Beltrán, y lo acompañan María Elena Foronda, Alberto Quintanilla y Hernando Ceballos Flores para la primera, segunda y tercera vicepresidencia respectivamente. Ambas listas postulan a la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2016-2017. La elección se realizará en una sesión especial del Pleno del Congreso este martes 26 de julio a partir de las 10 de la mañana. Bien, hemos llegado al final de esta edición matinal de Congreso Noticias, pero recuerde que más adelante en la mesa de conducción estará nuestra compañera Perla Villanueva, quien les llevará todos los detalles de lo que acontezca en el hemiciclo principal del Congreso de la República con la elección de la nueva mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2016-2017. Recuerde, aquí en el canal 73 de Movistar, 56 de Claro y Vez Cable. Y entre las 9 y 10 de la mañana, no olvide que también estamos por TV Perú en señal abierta. Conmigo será hasta mañana a las 8 de la mañana.